Pialine, no toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 10ª casilla de la quinta trecena, el tonali Matlactli Ejecatl, 10 viento, un tonali del rumbo del norte, del Mictlampa, el color es el blanco. Estamos en la regencia de la señora Chalchutlicue. Esta trecena es nombrada Seacatl. Estamos en la casilla número 10 y vamos a hablar del viento. Ese viento maravilloso que miren conectándolo con Chalchutlicue. Bueno, pues esta caracola viene de ahí, del mar, de esa agua primordial que nos ha gestado, que tiene memoria y que, bueno, esa agua está en el cielo y está en la tierra en forma de mar. Bueno, pues el viento nos permite sonar esta caracola y voy a hacer solamente un sonido. Ya es tarde, aquí algunos ya duermen, pero quiero invocar el espíritu del viento y de su regente, que es Quetzalcóatl. Que este viento sea ese aliento, esa respiración consciente que nos permita, pues, desdoblar lo que es este tonali. Recuerden que la cuenta tonalpohualli es esta y es una herencia de Quetzalcóatl y es una matriz generadora de realidad. Así que hoy vamos a poner nuevamente nuestra agua interna en armonía con el viento, con Ejecatl, con el Señor que lo rige, que es Quetzalcóatl, que hoy porta la máscara de Ejecatl, con el Señor del numeral, que es Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, que también sabemos que es el hermano de Quetzalcóatl y que juntos ellos han hecho grandes obras. Recuerden que cuando hablamos ayer de Zipactli decíamos que Ejecatl, Quetzalcóatl y Yayauqui Tezcatlipoca entraron convertidos en serpientes a ese mar que es la señora Chalchutlicue para fraccionar en dos al Zipactli y establecer nuestro plano, este espacio-tiempo en donde nosotros nos movemos. Con Yayauqui Tezcatlipoca viene Tecolot, que es un ave de ojos grandes, que sabe ver en la oscuridad y que además en la mitología es el que ayuda a muchos seres a salir del Mictlán. Así que si hoy te sientes atorado por ahí en un Mictlán maravilloso, porque el Mictlán nos permite precisamente encontrarnos en silencio, recapitular y volver a salir con ese respiro profundo de la vida misma. ¿A quién tenemos como Señor de la Noche? A Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Recuerden que tanto Chalchutlicue como Quetzalcóatl, Yayauqui Tezcatlipoca fueron soles cosmogónicos. En el orden en el que sucedieron fue primero Yayauqui Tezcatlipoca, que al terminar su periodo cae al mar y sale convertido en el jaguar. Y es el que ruge en la montaña, Tepeyoloctli, el corazón de ese axis mundi. También sabemos que al rugir surgió ahí el eco, el sonido. El segundo sol fue Quetzalcóatl, el tercero fue Tlaloc y el cuarto fue Chalchutlicue, que terminó con un levantamiento de aguas. Y bueno, yo pensando en todo esto de que se relaciona con la coordenada, en las pláticas que he tenido últimamente con amigas como Alicia, Karen, Diana, la Musa Blanca, que con sus últimos escritos también me ha inspirado, Reina Isabel, que me compartió unas imágenes de unas orquídeas silvestres que ella tiene y que fíjense que el viento hizo lo suyo porque yo en mi imaginación pude sentir hasta el aroma de esas hermosas flores. También mis pláticas con Claudia, con Erika y con todas esas aquellas mujeres maravillosas que me inspiran. Bueno, pues aquí les tengo una reflexión sobre Matlactli Ejecatl. Bueno, como una de esas tardes en que la lluvia no es solo agua, sino el lamento de todas las cuencas secas,
Así para mí se presenta hoy Matlactli Ejecatl. Lejos de ser un día cualquiera, es una encrucijada donde el barro primigenio se encuentra con el hálito que lo despierta. Chalchutlicue, la señora de la falda de jade, reposa en los cenotes, se desborda desde lo alto de las montañas. Ella es la arteria mayor del mundo, el río ancestral que corre no solo sobre la tierra, sino a través del tiempo, llevando en sus corrientes el eco de todas las voces, el temblor de todas las vidas que nos precedieron. Es ella el oráculo, el archivo líquido donde cada gota guarda el sollozo y el júbilo de humanidades olvidadas. Recuerdo cuando de niña contemplaba el pozo de la casa de mi abuela. Me encantaba estar ahí y ella siempre me decía, ten cuidado. Y cuando fui más grandecita, me dejaba sacar con su balde el agua del pozo. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros, al asomarse a un pozo, no ha sentido la hondura de ese espejo que devuelve no solo la imagen, sino la historia? Y en esta 10ª posición, como un centinela inmóvil, se alza el espejo humeante de obsidiana, Yayauqui Tezcatlipoca. Un espejo no para la vanidad, sino para el abismo. Él, el Señor que todo lo ve, el guerrero nocturno, con Tecolot como su sombra alada, nos pone frente a nuestra propia negrura, a esa zona incierta y a veces absurda que nos vuelca la cabeza como el sueño en que caemos sin fin. Él es el riesgo a perderse en sus oleajes fríos. Un salto al infinito de lo que somos y de lo que no queremos ver. Mas en esa negrura, como la semilla de maíz, que solo puede germinar en maíz, hemos de hallar el reflejo de nuestra esencia, la chispa inextinguible que creíamos perdida, porque lo que somos por dentro es lo que proyecta nuestra realidad. Pero no estamos solos en este caer. El viento Ejecatl, el soplo divino, el aliento de Quetzalcóatl se une a la danza. Él no es solo la brisa que mueve las hojas, sino la primera ofrenda vital que recibimos al nacer, el hilo invisible que nos ata a la existencia. Él es la palabra, el sonido que se esparce, la canción que no podría ser sin su abrazo. Ah, el viento, siempre de viaje, el sembrador, el que trae las estrellas a la tierra. A veces furioso, a veces un murmullo que apenas se oye, precursor de lluvias, el que trae en su corriente las semillas, el que une a la dualidad de Quetzalcóatl y Xolotl, la luz y la sombra de un mismo hálito. Él nos recuerda que a diferencia de la semilla, nosotros habitamos en 2 planos, el físico y el mental. Y es en este último en donde reside nuestra verdadera soberanía. Esta trecena ha sido un meser. Hemos estado como tata y nene en el ahuehuete hueco, nos cuenta el mito, sacudidos por un mar de emociones desbocadas. Hemos sido el barro en la tormenta. Con el alma a galope hemos transitado por esta trecena. Ya estamos en el tonali número 10. Pero ningún mar en calma hizo un marinero experto. Y hoy Ejecatl nos inspira y nos invita a reajustar las velas y a fluir. El corazón de la montaña Tepeyoloctli, señor de la noche, el jaguar que ruge en la cueva de nosotros mismos, nos aguarda. Él es advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el transformado, el guardián de nuestros propios mantenimientos,
nos muestra hoy que la montaña que habitamos somos nosotros mismos. Y en sus paredes, en el eco de su rugido, están las respuestas para volver del Mictlán interior. Somos el pensamiento, la única parcela sobre la que tenemos control total y completo. Y el pensamiento, la gran maravilla, lo controla todo. Si logramos domarlo, si aprendemos a ser uno con el viento, armonizando nuestra respiración, entonces nuestro cuerpo no será una máquina química, sino un instrumento musical viviente, tal como lo es esta caracola que ha trascendido el tiempo y que perdura en los relatos míticos. Así, bajo la regencia de estos dioses que fueron soles, en esta cuenta Tonalpohualli que lo cuenta todo, herencia de Quetzalcóatl, estamos invitados a cantar, a bailar, a sentir el viento bajo nuestras alas, respirar, confiar. Nuestro momento es hoy. Suelta, libera y vuela. Cruza el umbral sin dudar porque eres el mismo viento en movimiento brotando del caracol. Un canto florido, un pensamiento luminoso, un vuelo de libertad. Eres el líder, el determinante, el que crea su propio destino, el que se asoma al espejo oscuro de la existencia y sin temor encuentra su propia luz. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy la inspiración sublime que permite la expresión de mis pensamientos, mi esencia preciosa divina. Yo soy el uso y la expresión del amor ilimitado en la creatividad a través de la flor y el canto. Toda pulsación es respiración de el yo soy. Y hoy yo mismo soy Matlactli Ejecatl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasquemosla, hacer el viento y llegar a cada corazón y a cada rincón del universo.